entonces nosotros somos el grupo de Conectar con la Naturaleza para hacer un recap de nuestro proyecto. Va enfocado a que el perro es el individuo de estudio y vemos las cosas desde la visión del perro. Entonces, tenemos en cuenta que el perro nos diseña una experiencia a nosotros dentro del parque, ya que queremos ver cómo él se relaciona con el entorno, con los objetos y todas estas cosas. Para el primer experimento quisimos ver cómo se relacionaban los perros inicialmente con el parque, dejarlos elegir el camino que siguieran, ver qué les atraía, qué no les atraía, por qué nos llevaban a ciertos lugares. Cada específico perro se comportó de una manera muy diferente. Nash era el líder, Roma era muy tímida, Blas era como quieto, sí, una mezcla, y Bolt era el loco del grupo. Entonces, acá está todas las partes del primer recorrido, lo que les interesó, y pasamos al segundo experimento. Volvimos a realizar los mapas como para enfocarnos en lo que sucedió en el segundo protocolo. Iniciamos desde el mismo punto, pero y cada uno pues individual una vez y luego sí grupal, y de alguna manera de lo que habíamos mirado antes con Nash, ellos, no sé si era porque era domingo, en la mañana estaba llenísimo y los perros se fueron como atraídos a la parte de la zona de perros, como al camino de la izquierda. Bueno, de Esa la fue derecha en este caso. esta vez, digamos, eso no había pasado y No. ahora sí pasó. No, Sí. el segundo experimento se trató de como volver sus sentidos Más agudos. Sí, como intentamos entonces primero mapear las emociones de ellos en todo el recorrido, como es la primera está el marcador, la segunda en lana, en cada uno, tanto lo personal como grupal. Empezamos a mapear sus emociones y nos impresionó un montón que los perros en su lugar seguro, según nuestra hipótesis, pues iba a ser más chévere, pero cuando pasó la primera vez con Nash, que pues estábamos prácticamente solos, pues fue la mordida y el susto. Esta vez con todos no habían perros tan grandes, no estaban asustados, pero se sentían súper incómodos, como en verdad no se sentían cómodos, se querían salir, incluso teniendo la comida ahí, sí les atraía, pero no tanto. Y al comienzo les intentamos por el otro camino poner incluso comida y no quisieron. Entonces pues eso también fue como otro hallazgo que nos dimos cuenta, y cómo los perros empezaron a interactuar entre sí y con nosotros de una forma súper diferente y como más estresados. Digamos que algo que queríamos también mostrar en esta segunda capa era primero como probar que esos lugares a los que más les atraía en este primer experimento que realizamos, por ejemplo en el caso de Bolt, estaba muy atraído al agua, aunque habían otras cosas que le llamaban la atención. Estaba, digamos que, mucho más atraído al agua que a otras cosas, pero por ejemplo en este segundo experimento no pasó eso. Aunque había agua, no se atrajo a eso, sino que le llamó mucho más, por ejemplo, los pájaros y buscar pájaros, que era algo que habíamos notado en el primero, pero no nos había parecido tan relevante. Entonces digamos que eso era lo que queríamos probar con este segundo experimento, y la manera en que quisimos acentuar como estos sentidos fue a través del pan, que encontramos que era algo como ese gusto común que tenía. Entonces quisimos mantener como nuestro objeto, por decirlo así, para poder acentuar estos sentidos, pero como decía Gaby, entonces al principio en el recorrido en sí, digamos que creemos que también por lo que era domingo es el día que el parque está más lleno, había muchos más perros, muchas más mascotas que los otros días que habíamos hecho el experimento. Creemos que eso también los atrajo mucho más a esta zona, pero efectivamente en este lugar que es como la zona para perros no se sentían tan cómodos, y al contrario se sentían mucho más libres y más como emocionados, por decirlo así, en las partes como por fuera de esta zona cercana. Como también queríamos, digamos que nuestro enfoque no es solamente la experiencia del perro, pero como esa experiencia que nos está brindando el perro nos aporta a nosotros, y como esos sentimientos van cambiando. Por eso también entonces agregamos en las convenciones, seguimos trabajando como con esa idea de agregarle a los iconos, pero también le agregamos otras emociones que tanto veíamos en los perros. La manera en que los observamos fue a través de sus expresiones faciales, y también como, por ejemplo, en el caso de Bolt, en un momento nos quedamos quietos
y empezó a llorar, ni siquiera a ladrar, sino a llorar como muévete, como necesito que te pares. Entonces una vez nos pareció súper interesante como esa manera de transmitir sus sentimientos, no solo como en la manera como física, como en sus expresiones, que fue algo que observamos mucho en todos, pero también en su, como, por ejemplo, en sus acciones, estaban, sí, como desesperados por irse a otro lugar. En el caso también, otra cosa que observamos, en el caso del pan, era tanta la cantidad de perros o tantas cosas que estaban pasando que ni siquiera lo notaban. Entonces era como, por lo menos para llamar su atención, para probar si eso tenía todavía algún control sobre ellos, no lo hacía. Ellos iban por donde querían, estaban buscando más era interactuar con las otras cosas que con, digamos, con este objeto, por decirlo así. Entonces digamos que también pudimos como concluir como de cada uno finalmente como a qué es como esa cosa que nos quiere mostrar. En el caso, por ejemplo, de Bol, fue realmente los pájaros, cuando se tomó mucho tiempo en los pájaros, buscándolos, persiguiéndolos, ni siquiera me escuchaba a mí, ni siquiera el pan, no escuchaba nada. ¿Quieren pues seguir con En el caso de Blas, tipo, él siempre, tanto en el recorrido 1 como en el 2, siempre como que busca los lugares más tranquilos, como las zonas fuera donde no haya tantos perros, donde no haya tantos niños y donde no haya tantas ciclas. Entonces siempre es como yéndose por el camino del bosque, tipo este es el sendero y él siempre es por el bosque donde más solo esté. En el caso de Nash es curioso que él siempre, aunque se iba, siempre regresaba a mí, y pasó tanto cuando fuimos solos a la zona de perros como en la segunda vez. Su comportamiento fue totalmente diferente, estaba como en verdad muy miedoso de pronto por lo que le pasó, y sí, como que siempre volvía a mí. Las basuras sí siguen siendo su especialidad, las sigue buscando, pero siempre es como curioso que se va lejos pero vuelve a mí. Y en el caso de Roma, pues ella estaba un poco más exploradora que la última vez, pero al igual no le interesaba nada, solo era como caminar, sin interactuar con las cosas. Eso sí, siempre pegada a mí. De hecho, si Daniel se sentaba, Roma estaba sentada al lado de ella. Y pegadita. la otra cosa que pasó con Roma fue que se fue como 3 veces para la salida. Siempre iba Ajá, como hacia a el la puente salida. y hacia la salida, como queriéndose ir. Y ya como una conclusión en general de este segundo recorrido fue que nos pusimos como a explorar más lo que tú nos decías de cómo el parque de perros no es tan amigable con los perros. Entonces nos pusimos como a analizar bien, y tipo en el caso de Blas, en realidad Blas no le gusta mucho socializar. Entonces lo que él hizo fue literal estar siempre como con la manadita y solo se quedaba ahí quieto, como esperando. Y tipo hay una donde está con el husky, él se sintió demasiado incómodo porque estábamos tipo, yo estaba jugando con él, le llevé de hecho su peluche favorito y no se percataba que lo tenía ahí porque el perro lo tenía muy incómodo. Y una cosa que nos dimos cuenta es que esos parques no son tan amigables, que digamos, porque los dueños asumen que por estar en un parque de perros ya pues a su cuenta, pero en realidad no, porque pues también tienen que pues tener en cuenta que hay más perros. Entonces en el caso de él, pues el perrito no era muy amigable, que digamos, y sí estaba como irrumpiendo mucho en el lugar de Blas hasta que lo hizo sentir incómodo y ya pues no quiso jugar más. Sí, exacto. O sea, en el parque de los perros, los dueños estaban sentados en una banca viendo cómo los perros hacían de todo. A mí me impresiona también que en algún punto yo intentaba jugar o con Paul, o con Nash, o con Roma, o con Blas, y no me saca. Simplemente no. O sea, tenía el pan, intentaba jugar con ellos, interactuar con ellos y nada. Y no diría que se fue más o menos con Bolt y con Nash. Porque pues yo nunca había interactuado ni con Roma ni con Blas, pero tampoco, como que, y siempre eran hacia ellos, porque también como, no sé, Nata con Bolt y así, solamente como con sus dueños, como se sentían en ese espacio cerrado. Ajá, y algo también interesante con el pan fue que literal el pan es la debilidad de Blas. O sea, en la casa él ve pan y ya se enloquece, pero en este caso no recibió. O sea, ya Gaby y Sara intentaron dar, no. O sea, Roma tampoco. no recibía, primero porque pues Blas es muy tímido, demasiado tímido, las sentía como extrañas, y segundo, el espacio de verdad era muy abrumador. O sea, de tantos perros, los perros ya, en el caso de todos, son muy tímidos, como más reservados, entonces es demasiado abrumador. Entonces también por eso no es como tan amigable el lugar, más que todo que es cercado, entonces como... Pero también el contrario, de que no les gustaba ir abrumador, pero que igual nos lanzaron así al comienzo, como ellos queriendo ir, como probar. Entonces eso también fue como súper extraño. Sí, la y conversación de de hecho, cosas. antes de terminar, algo que también nos parece interesante es que a pesar de que han hecho recorridos por su cuenta y como en grupo,
en este lugar como extraño, como que no conocían, ya empezaron como a formar como su manada, por decirlo así, entre los 4 perritos y era como su lugar seguro, como todos, digamos que tienen la mayoría condiciones similares en tamaño, en edad, todo eso creo que también los ha hecho sentir como más cómodos en estos espacios como extraños. Ok, súper. Gracias. Muchas gracias. Creo que es muy interesante, bueno, la forma como gráficamente están utilizando también sumarle capas, digamos, líneas diferentes, visiblemente muy diferentes, lanas en lugar de colores, como limpiar también un poco los mapas, entendiendo que no les estaba sirviendo que se vieran todos encima de todos, ¿no? Sino que al final pueden hacer uno de resumen y otros de análisis un poquito más específico, ¿no? Creo que es también una herramienta muy interesante y una manera en que entiendan cómo puede ser la investigación, cómo puedo analizar en aislado, pero también analizar completo dependiendo del caso, ¿no? Si quiero hablar de un caso en particular. Creo que acá hay algo interesante de hablar de lo nuevo y pensar en cómo un día cambia la experiencia o si de pronto tal vez incluso ellos lo que ya fui al lago, puedo empezar a buscar pájaros o ya pasé eso, ¿no? Y las memorias que esto empieza a generar, saber que se acuerda del lugar, creo que ahí están teniendo muchas formas de pues, que sus perros están hablando con ustedes y que es interesante verlo